Traders, bienvenidos de nuevo a su curso profesional de Forex de Nixon Systems. Vamos a continuar con este pequeño tutorial que creamos dentro de este curso sobre el manejo de la plataforma MetaTrader 4 desde el computador, ¿vale? El video anterior vimos este elemento importante que tiene que ver con la parte del navegador, donde podemos gestionar las cuentas que nosotros tenemos creadas dentro del broker. Vimos qué son y cómo utilizar los indicadores. Más que cómo utilizarlos, vimos pues cómo tirarlos en la gráfica. Qué son y cómo utilizar los Spread Advisor, y pues hicimos la mención especial importante para poder prender o apagar los bots del botón de AutoTrade. Listo. Ahora, el objetivo de este video es que miremos otros botoncitos que también son importantes, que nos van a permitir tener una navegación mucho más fluida dentro de la plataforma MetaTrader 4. Y esos botones básicamente son los siguientes. Y esos botones son el cursor en cruz, que nos sirve a nosotros para medir los recorridos en términos de ticks, que recuerden, ya lo vimos en un video pasado, y en términos de pips. Listo. Vamos a mirar también los tipos de gráficos, gráficos en líneas, gráficos en barras y gráficos de velas, y les voy a explicar la composición de una vela, ¿vale? Vamos a explicar ejemplos de velas fuertes, ejemplos de velas de debilidades alcistas y bajistas, de velas de indecisión y velas envolventes, ¿vale? Y vamos a mirar también la parte de cómo ordenar nuestras ventanas abiertas cuando tenemos muchas ventanas, muchos gráficos de trading abiertos, y los botones para desplazar el gráfico. Listo. También vamos a ver las partes, herramientas de dibujo, las líneas, los cuadros, el Fibonacci, que es muy importante, el texto y las temporalidades. Les voy a explicar qué son las temporalidades, los marcos temporales, para qué sirven, cómo se interpretan y cómo se cambian dentro de la plataforma MetaTrader 4. Listo. Entonces es un videito que tiene muchísima información. Vamos a empezar con el primer punto, cursor en cruz. ¿Qué es eso del cursor en cruz? Es muy sencillo. Para eso vamos a recordar lo que vimos en un video anterior. ¿Qué son los pips y qué son los ticks? Recordarán que en un video anterior yo les dije a ustedes que el tick en Forex, el tick es el movimiento mínimo que tiene la cotización de un activo en el mercado Forex, ¿cierto? Eso es un tick. Entonces, por ejemplo, si nos venimos aquí, por ejemplo, este es LibraCAD, nos acercamos, ya ustedes saben cómo manejar esto, nos acercamos acá y vemos que el activo en este momento está cotizando en 1.71012. A tomar un pantallazo, ¿vale? 71012. El tick hace referencia a cuando cambia en la cotización del activo de 71012 a 71013 o a 71014. ¿Listo? Eso es un tick. Es la variación mínima. ¿Listo? La variación mínima de las cotizaciones de los activos Forex. ¿Listo? Es el último dígito. Y un pip equivale a 10 ticks. ¿Sí? Ticks. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un activo, 1.71010, si yo tengo un activo que cotiza en 1.72150, ¿sí? 150, el tick hace referencia a cuando cambia a 1.72151, ¿sí? 151, o cuando varía a 1.72152. Ahí creo que 149, ¿cierto? 149. Entonces, por eso decimos que el tick es la variación mínima en las cotizaciones de los activos, cuando se mueve el último dígito, ¿vale? El último dígito. Todos los activos, salvo los que son los yenes, tienen 5 decimales. Los yenes tienen 3 decimales. Entonces, en el caso de los yenes, por ejemplo, que cotizan en 150 122. Entonces el tick pues va a ser la variación de este último dígito. Entonces cuando se mueve los yenes de 150.22 a 150.123, ahí se movió un tick. Y cuando se mueve de 150.122 a 150.121, ahí se movió un tick, ¿sí? Vamos aquí a la plataforma. Miren que este es un LibraCAD, tiene 5 dígitos, ¿cierto? Después de la coma,
Ya ustedes se la saben, control M para la visualización de mercado. ¿Cómo quito el navegador? También con control N. Y vamos a poner, por ejemplo, dólar yen. Miren, dólar yen. Miren que todos tienen 5 decimales: 0.90323, 26484, 08392. Pero los dólar yen y todos los yenes, ¿sí? Y todos los yenes, por ejemplo, este tiene 151.677. Otro yen, euro yen, 164.405. Pero es lo mismo. Un tick va a representar o hace referencia a la variación del último dígito de la cotización del activo. Listo. Y los pips, ¿sí? Y los pips, vamos a poner eso por aquí. Y los pips, aquí abajito. Y los pips equivalen a 10 ticks. Equivalen a 10 ticks. Listo. Pips equivalen a 10 ticks. Equivalen a 10 ticks. Listo. 10 ticks. Entonces, si yo tengo 1.72150, ¿sí? 150. Para yo decir que él movió un pip, tiene que ser que, por ejemplo, pasó a 1.72160, ¿sí? 160. Ahí movió 10 ticks, porque pasó de 50 a 60, movió 10 ticks, pero también se dice movió un solo pip, ¿sí? Un solo pip, porque un pip equivale a 10 ticks. Y lo mismo, si pasó de 1.72150 a 1.72140, entonces decimos que disminuyó un pip, un solo pip, pero realmente también se puede decir que movió 10 ticks. ¿Listo? 10 ticks, ¿vale? Y en los yenes lo mismo. Tenemos 150.122. Entonces, si se mueve a 150.132, entonces decimos, movió 10 ticks. Sí, pero también se dice, movió un pip. Un pip. ¿Listo? O a 150.112. Lo mismo, cayó 10 ticks, o es lo mismo a que cayó un pip. ¿Listo? Cayó un pip. Ahora, yo cómo sé aquí en la plataforma cuántos pips hay desde este punto hasta este punto. Entonces me tocaría, imagínate, venir, mirar el precio aquí, después venir y mirar el precio aquí y hacer la resta. Muy difícil, ¿cierto? O muy engorroso. Entonces MetaTrader 4 tiene, vamos a hacer aquí observación de mercado, tiene una herramienta que se llama cursor en cruz, ¿sí? Cursor en cruz, que yo lo puedo activar con control F. Ahí está. Entonces, si mire, el mouse en este momento es la flechita blanca sola, pero si yo le doy clic a cursor en cruz, mire que se me pone, en efecto, la cruceta. Entonces, para yo medir los ticks o los pips que hay desde un punto A un punto B, lo único que tengo que hacer es pararme en el punto A y con clic sostenido me voy hasta el punto B. ¿Listo? Hasta el punto B. Entonces voy a tomar la pantalla suave. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos tres datos importantes. Tres datos importantes. ¿Listo? Este primer dato del cursor que nos ofrece el cursor hace referencia a cuántas barras hay desde aquí hasta aquí. Entonces hay una barra, hay dos barras, hay tres barras, hay cuatro barras, hay cinco barras y hay 6 barras, ¿cierto? Hasta acá, ¿vale? Entonces pasa a aparecer 6 barras. Y el que nos importa a nosotros es el de la mitad, porque el de la mitad nos va a decir a nosotros, desde el punto A hasta el punto B hay exactamente 836 ticks. ¿Listo? Ticks. 886 ticks, ¿vale? Ah, pero entonces yo cómo sé a cuántos pips equivale eso. Muy sencillo. Le ponen una comita aquí. Entonces, si hay 886 ticks, realmente hay 88.6 pips, ¿sí? Y esto es muy importante, chicos, porque nuestras señales siempre les va a decir a ustedes cuántos pips de stop loss, no ticks, sino cuántos pips de stop loss hay en cada operación. Entonces ustedes ya saben, pips,
Entonces yo simplemente cojo la regleta o cojo la cruceta, perdón, el cursor en cruz y yo mido, ¿cierto? O por ejemplo, cuando estemos en Forex avanzado, ustedes se van a dar cuenta que cuando uno define el precio de stop loss, el lotaje óptimo, perdón, para uno definir el lotaje óptimo, uno tiene en cuenta el tamaño de la cuenta, lo que es lo mismo el capital, uno tiene en cuenta el riesgo asumido, el riesgo asumido en el trade, y uno tiene en cuenta los pips que tiene el stop loss, ¿sí? Los pips que hay en el stop, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante saber qué son los ticks, sí, pero más importante saber qué son los pips y cómo medir, ¿vale? Así se miden los pips. ¿Listo? Cuando estemos en Forex avanzado, ustedes van a empezar a entender por qué todos estos conceptos. ¿Listo? Por ejemplo, un adelantico, vamos a suponer que yo quiero entrar aquí, en este precio, en una venta, y yo quiero saber cuántos pips de stop loss voy a tener si pongo el stop loss aquí arriba. Entonces yo simplemente vengo aquí, control F, incluso miren, ¿sabe de qué forma me gusta? Los mouse traen el famoso cursor, ¿cierto? La ruedita. Si yo hundo esa ruedita, también me aparece el cruz, ¿cierto? El cursor en cruz. O si no, pues ven aquí, que no se enreden, cursor en cruz, y también está. Entonces, para yo saber, por ejemplo, mi stop loss, ¿cuántos pips va a tener? Yo me paro en el precio actual y con clic sostenido me voy desde aquí hasta aquí arriba. Entonces, ¿cuántos pips hay ahí? 25.3, ¿cierto? Entonces, mi stop loss en pips es de 25.3 y ya eso sirve para calcular el lotaje óptimo. Igual, nosotros en Nixon tenemos el FX Calculator, el FX Lot Calculator, que hace todo esto por ustedes, ¿cierto? De forma automática. Ya lo van a ver en Forex en la parte avanzada del curso. Pero es bueno que ustedes entiendan. Miren, nosotros somos muy así. O sea, no nos gusta simplemente entregar la información y ustedes como borreguitos, no, sino que ustedes entiendan el trasfondo de la información, porque nos parece que el proceso formativo de esa forma es más efectivo. ¿Listo? Entonces, claro, ustedes van a tener una herramienta que ni siquiera se van a tener que preocupar por, ay, que qué capital es, que cuántos pips tengo de stop, nada, no se van a tener que preocupar eso porque la herramienta les va a calcular automáticamente el lotaje de una, ¿vale? Pero, pues es importante que ustedes lo sepan, ¿listo? Entonces ahí está, ¿cuántos pips hay, por ejemplo, desde aquí hasta aquí? Entonces el punto A me paro aquí y desde aquí hasta aquí, ¿cuántos hay? 52 pips, o lo que es lo mismo, 520 ticks. Pero es que nadie habla de ticks, ¿sí? La mayoría, pues, dentro de la jerga del trading en Forex, siempre habla, tantos pips. ¿Cuánto recorrió el euro? 57 pips. Tal cosa, tantos pips. Entonces es importante. La regleta a nosotros nos muestra la cantidad de ticks, pero simplemente le ponemos una comita antes del último número, entonces ahí sería 54.8, aquí sería 39.5, aquí sería 19.5, aquí sería 20, aquí sería 30.1, ¿vale? Entonces así se utiliza el cursor en cruz y así medimos los pips de los recorridos de los activos. Listo. Ahora, ya vimos esta parte. Listo. Tipos de gráficos. ¿Vale? Tipos de gráficos. Cuando uno abre un gráfico por defecto, yo no sé por qué MetaTrader se lo abre así a uno con estas rayas, ¿vale? A mí estas rayas, la verdad, no me gustan, ¿sí? No me gustan. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí en estos botones, yo puedo definir entre los tres tipos de gráficos que MetaTrader nos ofrece. Entonces, es la misma información, simplemente que yo lo puedo ver así con rayas, lo puedo ver con velas japonesas o lo puedo ver en líneas. Pues olvidad, o sea, uno aquí no alcanza a analizar nada. Así sí, está la información, pero es como más, no sé, no es tan intuitiva. En cambio aquí, bueno, aquí ya normalmente uno analiza las gráficas o los activos en términos, o en los gráficos de velas, ¿listo? Entonces, esos son los tres tipos de gráficas, de barras, de velas y de líneas. Yo les recomiendo que trabajemos siempre con las gráficas en velas japonesas, ¿listo? ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, aquí que tenemos tipos de velas, líneas, barras y velas. Entonces, una vela, ¿cierto? Cada una de estas formaciones que ustedes ven ahí, como estas barras, es una vela japonesa. ¿Listo? Es una vela japonesa. Una vela japonesa, ¿qué es una vela japonesa? En términos generales, una vela japonesa es la representación gráfica
de todas las cotizaciones que tuvo un activo durante un tiempo determinado, ¿cierto? O durante un tiempo dado, durante un periodo de tiempo. ¿Listo? Representación gráfica de todas las cotizaciones que tuvo un activo durante un periodo de tiempo determinado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que durante un periodo de tiempo determinado? Vamos a mirar otro puntico que había por aquí que era las temporalidades. Yo puedo analizar los gráficos en marcos de 1 hora, en marcos de 4 horas, en marcos de 1 minuto. ¿Y a qué hace referencia a eso? Hace referencia a que cada una de estas velas, por ejemplo, si yo estoy en marcos de 1 minuto, aquí yo cambio los marcos de 1 minuto, aquí yo cambio los marcos temporales. Si yo estoy en marcos de 1 minuto, quiere decir que cada una de estas velas me está recogiendo la cotización o los precios que tuvo el activo durante 1 minuto. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces, hora broker, 2.32. Entonces, él va a coger automáticamente, y miren que él aquí se está moviendo, ¿sí ven? La cotización se está moviendo aquí, en la vela de las 2.33. Entonces, ¿qué hace él? Todas las cotizaciones, todos los precios que se alcance a tener durante este minuto, él las va registrando. Entonces, se va moviendo la velita, Y cuando termina el minuto de las 2.33, vamos a esperar a que termine, ahí, ¿qué pasa? Ya se cerró ese minuto, entonces ya se cerró esta vela. Entonces, ¿qué nos quedó aquí? El registro en una representación gráfica de las cotizaciones o de todos los precios que tuvo el activo durante este minuto. Y cuando se acaba el minuto, entonces cierra esta vela y se le da inicio a la siguiente vela. Normalmente, entonces en 5 minutos es lo mismo, simplemente que cada una de estas velas se va a formar cada 5 minutos. Entonces, por ejemplo, a las 00, la primera vela, a las 00 y 5 minutos, la segunda vela, y 10 minutos, y 15, y 20, y 25, y 30. Si yo me paro en 15, entonces a las y 15 una vela, a las y 30 otra vela, a las y 45 y a las 00. Cada 30, entonces cada 30 minutos, 00, 30, 00. Entonces, cada vela esto, por ejemplo, yo utilizo mucho, siempre utilizo marcos de 1 hora o 4 horas. Quiere decir que cada una de estas velas se va a formar cada vez que inicia una hora, ¿cierto? A las 0, por ejemplo, a las 9 de la noche, 0 minutos y 1 segundo, abre la vela de las 9. Y ella va a recoger las cotizaciones o los precios que tuvo el activo durante todas las 9, ¿cierto? Las 9:01, las 9:02, las 9:03, 4, 5, hasta que llega a las 9 de la noche, 59 minutos y 59 segundos. Y ahí, ¡prum!, va a cerrar la vela. Ahí va a cerrar la vela de las 9. Y ella me va a guardar, va a hacer la representación gráfica de todas las cotizaciones que tuvo el activo durante esa hora. ¿Listo? Entonces, muy importante entender lo siguiente. Existen dos tipos de velas, ¿sí? Dos tipos de velas. Velas alcistas, alcistas y velas bajistas. Ahí está, ¿cierto? Bajistas. Todas las velas, sin importar si son alcistas o bajistas, tienen 4 componentes. El precio de apertura, ¿sí? El precio de apertura, que es el primer precio que tiene la vela cuando abre. Entonces, si por ejemplo la vela de 1 hora, entonces el precio de apertura va a ser el primer precio que tuvo el activo a las, por ejemplo, 9 de la noche, 0 minutos y 1 segundo. Entonces ese va a ser el precio de apertura, ¿sí? El precio de cierre. El precio de cierre va a ser el precio que tuvo, en el caso de la vela de 1 hora, que tuvo el activo a las 9 de la noche, 59 minutos y 59 segundos. Entonces es el precio de cierre. El precio máximo va a ser durante esa vela, durante esa hora, cuál fue la máxima cotización, el precio más alto que tuvo la vela, que tuvo el activo, perdón. Ese va a ser el precio máximo. Y el precio mínimo va a ser la cotización mínima o el precio mínimo que tuvo el activo durante esa hora, si estamos analizando marcos de 1 hora. Ahora, ¿qué son marcos de 4 horas? Pues es exactamente lo mismo, solamente que el precio de apertura es, por ejemplo, a las 4 de la mañana,
el precio de cierre es a las 7 de la mañana 59 minutos y 59 segundos, y el máximo y el mínimo si no tiene un tiempo, una hora específica, sino que es el que se haya dado durante las 4 horas, ¿sí? Durante las 4 horas el máximo queda allá arriba y el mínimo queda allá abajo, ¿listo? Entonces, ¿yo cómo defino que una vela es alcista? Muy fácil. La condición para que una vela sea alcista es que el precio de cierre sea mayor al precio de apertura. Es la única condición que tiene que cumplir una vela para que dicha vela sea una vela alcista. ¿Y qué condición tiene que cumplir una vela para que sea una bajista? Pues todo lo contrario, que el precio de cierre sea menor al precio de apertura, ¿vale? Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería eso? Si yo tengo una vela que abrió aquí, ¿cierto? Este es mi precio de apertura, y durante esa hora el mercado alcanzó a bajar hasta este punto de aquí, ¿cierto? Pero luego subió y me cerró aquí arriba. Este es mi precio de cierre, ¿sí? Mi precio de cierre. Y aquí va a estar el máximo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que suponiendo que esto es una hora, quiere decir que el precio abrió aquí, en este nivel, la vela abrió aquí en este precio y cerró en este precio, ¿sí? Y cerró en este precio. Por ende, quiere decir que durante esta hora el activo aumentó su cotización. Por eso se dice que es una vela alcista. Y este máximo no sabemos en qué momento fue, ¿sí? Lo que sabemos es que durante esa hora el precio alcanzó a estar en este nivel, pero no cerró allá arriba, sino que se devolvió y cerró aquí. Y durante esa hora el precio alcanzó a estar en este nivel, pero no cerró allá. Miren que llegó allá, pudo haber sido en los primeros 10 minutos, en los 20 minutos, 30 minutos, a las de marcos de una hora. Llegó por allá y no, el mercado después subió, pero él nos deja la información de que el mercado en algún momento durante la hora estuvo en este mínimo y estuvo en este máximo, ¿sí? Eso es una vela alcista. Ahora, una vela bajista, pues es lo contrario. El cierre es menor a la apertura. Entonces vamos a suponer que el precio abrió aquí, apertura en este nivel, cierre en este nivel, ¿cierto? Quiere decir que durante esta hora, ¿qué hizo la vela? La vela lo que hizo fue bajar, ¿cierto? La cotización bajó. Entonces pues se dice que es una vela bajista. Y la mayoría de velas tienen algo que se llama las mechas. Las mechas, que es, por ejemplo, este es el máximo. Quiere decir, una vez más, yo casi siempre analizo marcos de una hora. Quiere decir que durante esta hora, el activo en algún momento alcanzó a estar en este precio. En algún momento. Pero no cerró allá, sino que cerró acá, ¿sí? Y el activo en algún momento, en la formación de esa hora, alcanzó a estar en este mínimo. Pero no se quedó en ese mínimo, sino que se quedó acá, cerró en esta parte. Pero es importante para nosotros como traders tener acceso a esta información, ¿vale? Entonces esos son los tipos de velas, alcistas y bajistas. Importante, una vela alcista cuando el cierre es menor a la apertura y una vela bajista es cuando el cierre es menor a la apertura. Vámonos al gráfico. Por ejemplo, miren aquí, esta vela es alcista, ¿sí? Porque el precio abrió aquí abajo y cerró aquí arriba, ¿vale? En MetaTrader, pues las velas bajistas las pintan de blanco, y las velas alcistas las pintan de negro con su borde verdecito, ¿vale? Pero es que yo le puedo cambiar el color a eso. Entonces, si yo vengo aquí, propiedades, y le digo cambiar el color a esto a rojo, entonces ustedes ya se van a confundir, porque ¿dónde están las velas? Las velas alcistas. Entonces, no es que nos aprendamos eso por color, ¿vale? No es que nos aprendamos eso por color. Hay que aprendernos es por la cotización. Algo muy importante que se me olvida decirles. El precio de apertura de la vela, vamos a suponer que tenemos la vela 1 y la vela 2, ¿sí? El precio de apertura de la vela 1 va a ser igual al precio de cierre de la vela 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una vela que subió aquí, donde cierra esta vela, abre la siguiente vela. Siguió subiendo, entonces quedó algo así, con sus respectivas mechas, Este es el cierre de aquí, su respectiva mecha y su respectiva mecha. Aquí abre la tercera, aquí bajó. Ok, entonces quedó así, con su respectiva mecha y su respectiva mecha. Donde cierra este, abre la siguiente.
siguió bajando, entonces quedó así, con su respectiva mecha y su respectiva mecha. Aquí volvió a subir, prun, nos dejó un imbalance, ahí está, su respectiva mecha y su respectiva mecha. Entonces, la apertura de la vela 1 va a ser igual al cierre de la vela 2, donde cerró la vela inmediatamente anterior. Entonces yo vengo aquí y miro, ok, esta vela cerró aquí, ¿sí? Si esta vela cerró aquí abajo y esta vela cerró aquí arriba y esta cerró aquí arriba, quiere decir que esta vela es una vela alcista, ¿sí? Es una vela alcista. Esa también, el precio de apertura es este y cerró aquí arriba. Este, el precio de apertura es este y cerró aquí arriba. Este, el precio de apertura es aquí, donde cierra la vela 2 y donde cerró esta, aquí abajo, entonces una vela bajista. Esta, el precio de apertura es donde cerró esta, pero de aquí subió, entonces una vela alcista, ¿vale? Entonces eso es muy importante entender, ¿vale? Tipos de velas, alcistas y bajistas. Ok, chicos, continuando aquí, entonces ya entendemos nosotros, ya vimos los diferentes tipos de velas, velas alcistas, velas bajistas, entendemos los componentes de la vela. Una vela siempre va a tener el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo, ¿vale? Ok, continuando aquí, chicos, con las velas, es muy importante entender algo. Claro, claro, como los gráficos de trading están compuestos precisamente por las velas, entonces las velas a nosotros nos ofrecen más información que simplemente el Open, High, Low, Close o el apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo. Nos ofrecen mucho más que eso, ¿cierto? Uno analizando las velas, la formación de las velas, uno puede, digamos, sacar ciertas conclusiones, especialmente respecto a la fortaleza o debilidad de un movimiento, o también incluso respecto a si algún movimiento del activo en cuestión que se está analizando está llegando a un nivel importante de desgaste. Y es ahí donde aparecen estos tipos de velas, las velas fuertes, las velas débiles, tanto alcistas como bajistas, las velas de indecisión y las velas envolventes. ¿Por qué les voy a explicar esto? Porque este tipo de velas son precisamente las que yo utilizo dentro de las confirmaciones de la estrategia, ¿vale? No vea una vela fuerte, voy a entrar al mercado. Para nada. Ya ustedes en la parte avanzada del curso se van a dar cuenta que nuestra metodología de inversión se basa principalmente en análisis estadístico del mercado a través de nuestras herramientas profesionales de trading. Pero el cuarto punto de nuestra metodología de inversión es precisamente complementos o confirmaciones a través de, por ejemplo, formaciones de velas. Entonces, vamos a mirar y vamos a analizar precisamente eso, formaciones de velas. Vamos a mirarlo, digamos, por encimita, de manera muy general, porque evidentemente ya cuando estemos en la parte avanzada del curso, le vamos a prestar especial atención a eso. ¿Listo? Entonces, amigo, la vela, en el momento en el que se está formando, teniendo en cuenta que son las cotizaciones o los precios que se generaron durante un periodo determinado, un periodo analizado, ¿cierto? 1 hora, 4 horas, 1 minuto, 5 minutos. Nosotros siempre vamos a estar analizando las velas en marcos de 1 hora o de 4 horas, ¿sí? Difícilmente van a ver ustedes que nosotros vamos a bajar a marcos de 5 minutos o marcos de 15. Nada, siempre va a ser en marcos de 1 hora y en marcos de 4 horas, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, ¿vale? Si yo tengo una vela, vamos a suponer aquí una vela alcista de esta forma, ¿sí? No es lo mismo ver una vela alcista de esta forma, este es el precio de apertura, este es el precio de cierre, a ver un precio o una vela en formación de esta forma, ¿sí? De esta forma. Definitivamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos en el marco de 1 hora, ¿sí? En el marco de 1 hora. ¿Qué me está indicando este tipo de vela? Este es el precio de apertura, este es el precio de cierre, este va a tener aquí su máximo, vamos a ponerlo con H, high, y este va a tener su mínimo, vamos a ponerlo con L, low, ¿vale? Y lo mismo, este va a tener su precio apertura, cierre, bueno, el máximo y el mínimo, listo, máximo y el mínimo, ¿vale? Entonces, ¿por qué no son lo mismo? Hombre, tenemos el mismo precio de apertura, tenemos exactamente el mismo rango de velas. Miren que alcanzaban a llegar hasta el mismo máximo, tuvieron el mismo mínimo, el mismo precio de cierre, pero
un tipo de vela como este, ¿sí? Un tipo de vela como este, vamos a ponerle tipo de vela 1 y tipo de vela 2. Un tipo de vela como la vela número 1 me está demostrando a mí, o me está dando a entender a mí que el mercado durante esa hora o ese periodo analizado, vamos a poner que estamos marcos de una hora, durante esa hora estuvo completamente decidido a que el precio de ese activo debería subir, ¿vale? ¿Y qué significa eso en términos de ley de oferta y demanda? Que ya lo vimos. Quiere decir que durante toda esta vela el volumen de los compradores fue definitivamente mayor al volumen de los vendedores. ¿Qué me demuestra eso a mí? Que hubo un movimiento contundente, ¿vale? Hubo un movimiento contundente durante esa hora. ¿Listo? Los compradores entonces durante esa hora siempre estuvieron metiendo mucho más volumen que el volumen que metieron el volumen que metieron los vendedores, ¿sí? O bueno, sí, compradores y vendedores. El volumen que metieron los vendedores siempre durante esa hora fue mucho mayor el volumen de los compradores. Entonces, eso a mí, como trader, como analista, me tiene que dar una información. Y la información es, durante esta hora hubo una decisión definitiva del mercado de que el precio del activo debería subir, ¿sí? Por ende, yo puedo tomar la conclusión, ¿cierto? Llegar a la conclusión de que después de un tipo de vela de estos es probable, ¿sí? Es probable, el trading es un negocio de probabilidades, ¿sí? Negocio probabilístico. Entonces, es un negocio de probabilidades, por ende, nuestra metodología de inversión debe ser una metodología probabilística, basado pues en las probabilidades. Entonces, nosotros cuando vemos esto podemos tener de una conclusión y es, oh, hay mucho volumen comprador en este momento. El mercado está decidido a que luego de esta vela, como el volumen comprador fue mayor que el volumen vendedor, entonces yo puedo concluir que luego de esta vela es altamente probable, ¿sí? O es probable que el mercado siga subiendo, ¿vale? Siga subiendo. ¿Listo? Mientras que si yo tengo el tipo de vela 2, vamos a ponerle un poquito de lógica y de sentido común, el precio abrió aquí. ¿Qué significa esta mecha? Que durante la hora, lo que les dije, en algún momento durante la hora el activo alcanzó a cotizar en estos niveles de aquí, sí, en estos precios de aquí alcanzó a cotizar. Pero ¿qué significa que me haya dejado esta mecha aquí arriba? Significa que durante esa misma hora los compradores iban ganando fuerza cuando el mercado venía subiendo, pero aquí en algún momento llegaron los vendedores y dijeron, no, 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 esta es una zona de los vendedores y les devolvieron el precio, durante la misma hora y cerraron aquí, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? A mí este tipo de velas me está demostrando una debilidad alcista, ¿sí? Una debilidad alcista, definitivamente, ¿cierto? Una debilidad alcista, porque los compradores no fueron capaces de generar un movimiento contundente como si se generó, por ejemplo, en este tipo de vela, en la vela tipo 1, ¿vale? Entonces miren que nada más analizando la formación de una vela y entendiendo la ley de oferta y demanda, ¿cierto? Entendiendo cuestiones básicas como eso, yo puedo sacar conclusiones solamente de la formación de una vela. Ahora, no es que nuestra metodología de inversión se va a basar siempre cuando veo una vela fuerte, entonces voy a comprar, o cuando veo una vela débil, pues una vela con debilidad alcista voy a vender. No, pero sí me sirve a mí como un argumento para aumentar las probabilidades de certeza de la decisión que voy a tomar en el mercado. ¿Listo? Lo mismo, yo siempre digo a los estudiantes, lo bueno del trading es que si usted entiende el ejemplo de las compras, pues entiende el ejemplo de las velas. Vamos a suponer la creación de una vela bajista de esta forma. El mercado me genera esta vela. Tiene su precio de apertura aquí, tiene su precio de cierre aquí. Si el precio de cierre es menor al precio de apertura, es una vela bajista. Vamos a poner aquí el mínimo y vamos a poner aquí el máximo y vamos a poner aquí el mínimo, ¿vale? El mínimo. Listo. Es muy diferente esta vela a una vela que también abrió en esta misma zona, también tuvo el mismo mínimo aquí, ¿sí? Tuvo el mismo mínimo y tuvo el mismo máximo. Las dos tienen el mismo rango, ¿sí? Es decir, movieron la misma cantidad de pips, también en una hora. Pero esta vela a mí, entendiendo ley de oferta y demanda, me está demostrando
que aquí el volumen comprador, el volumen vendedor fue definitivamente mayor al volumen comprador. ¿En qué cantidad? No sabemos, y lo más interesante, no me importa, ¿sí? Porque nosotros, pues como analistas, lo que tenemos es que analizar e interpretar la información que nos ofrece el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué interpreto yo aquí? Hombre, hubo un movimiento contundente, ¿sí? Y hubo durante esa hora un ganador definitivo en el mercado. ¿Y quién fue el ganador? ¿O quiénes fueron los ganadores? Los vendedores, ¿sí? Lo cual me indica a mí que si el volumen vendedor en esta zona fue mayor, es probable que luego de esta vela el mercado siga cayendo, ¿vale? Porque hubo un movimiento durante una hora, durante la formación de la vela contundente, que me demuestra a mí que los vendedores tuvieron mayor volumen que los compradores. Por el contrario, en esta vela, ¿qué pasa? Hombre, tuvimos el mismo precio de apertura, tuvimos este precio de cierre aquí. ¿Qué pasó? Durante la formación de la vela, los vendedores venían ganando la batalla, ¿cierto? Es lo que yo les decía a ustedes, ese rifirrafe o esa interacción constante entre compradores y vendedores. Aquí los vendedores tenían más fuerza mientras llegaban a este mínimo, pero aquí, sentido común, ley de oferta y demanda. ¿Qué pasó aquí? Algo tuvo que haber pasado. Los compradores llegaron y empezaron a meterle más volumen, o los vendedores dejaron de interesarse en ese movimiento bajista y le entregaron el poder o le entregaron el mercado a los compradores. Y los compradores de aquí dijeron, momento, que aquí mandamos somos los compradores, ¿vale? Entonces, ¿qué me demuestra este tipo de velas a mí? Esta vela a mí me está demostrando debilidades bajistas, ¿sí? Bajistas. Entonces yo puedo concluir, ¿sí? Yo puedo concluir que luego de esta vela, si los compradores le arrebataron el poder a los vendedores, les devolvieron el recorrido, es probable que los compradores ya estén, digamos, o se esté presentando algo que nosotros llamamos un cambio de manos en el mercado. El mercado está pasando de vendedores a compradores. Entonces, ¿qué es probable? Que luego de este movimiento los compradores mantengan, confirmen ese movimiento y digan, ok, a partir de aquí vamos a empezar a subir el precio, ¿cierto? Y se genera. Entonces ya hubo una vela alcista, ¿vale? Ahora, ¿dónde o cómo se vuelve interesante este tipo de análisis? Este tipo de análisis se vuelve interesante en el contexto del mercado, ¿sí? Y es algo que nosotros dentro de nuestra metodología de inversión, en el punto 2, cuando lleguemos a Forex, en la parte avanzada del curso, ustedes van a ver que se llaman zonas de reacción, ¿sí? Zonas de reacción. Y en estas zonas de reacción es donde es interesante hacer análisis de estas velas, de las formaciones de velas. De resto a mí no me importa. De hecho, yo solamente estoy analizando mercados o activos que están llegando a zonas de reacción importante, que ya vamos a ver qué es. Entonces, cuando yo pongo esta información y realizo este tipo de interpretaciones dentro de un contexto favorable o dentro de un contexto donde aumentan las probabilidades de certeza de mi decisión, entonces, claro, estoy tomando argumentos que están aumentando, precisamente me están sirviendo a mí como sustento válido para tomar mi decisión de inversión. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la intención no es que vayamos por ahí en el mercado. Aquí, vela fuerte, compras. Vela fuerte, compras. Vela fuerte, vela débil, vela fuerte, bajista, ventas. Aquí, pero ¿qué podemos nosotros hacer? Hombre, miren que incluso nosotros haciendo, ¿qué es esto? Una vela fuerte alcista. ¿Qué hizo el mercado? Siguió subiendo. ¿Qué es esto? Una vela, la llamamos vela de rango amplio, alcista, una vela fuerte alcista. Mientras que, ¿qué es esto? Miren lo que está pasando aquí, ¿sí? ¿Qué me denota esto, amigo? ¿Qué me permite interpretar esto? Que aquí el mercado venía cayendo. Durante esta hora el mercado o los vendedores venían ganando la batalla, pero aquí llegan los compradores y dijeron, no señor, esto es una zona de comprador. Y les devolvieron el precio. Y no fue solamente una, sino que fueron 2, 3, 4 veces. 4 veces en una zona importante, que aquí donde se vuelve interesante esto, que lo vamos a ver en la parte avanzada del curso. 4 veces los compradores en la misma zona negaron el movimiento bajista. En 4 oportunidades, incluso aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10.
este mercado, este activo nos está a nosotros gritando. Los vendedores están intentando bajar el precio, lo intentan, pero siempre aquí había una barrera compradora. Siempre aquí llegaban los compradores y decían, momento, esta zona de compradores, y metían volumen, y metían liquidez, y metían contratos, y metían capital a favor de las compras, ¿cierto? Resultado de la operación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velas que me demuestran a mí debilidad bajista, ¿sí? Me están demostrando debilidad bajista. ¿Qué pasó con el mercado? Claro, comenzó a subir, ¿listo? Pero ¿cuándo me interesa a mí hacer ese análisis? Cuando estamos en una zona importante de decisión o una zona de reacción, que se la voy a enseñar a identificar cuando estemos en la parte avanzada del curso, ¿listo? Entonces, chicos, esa es la importancia de entender, uno, los componentes de una vela, apertura, cierre, máximo y mínimo. Dos, que solamente analizando la creación o la formación de la vela, yo puedo tomar decisiones o puedo interpretar de ciertas debilidades alcistas, como en este caso vamos a buscar una vela de debilidad alcista, puras debilidades bajistas. Este activo está debilidad bajista, debilidad bajista, debilidad bajista, debilidad bajista. Pero miren, por ejemplo, esta. Esta es una vela que a mí que me permite interpretar. Que los compradores venían con fuerza, sí. De hecho, esta vela es una vela fuerte alcista, ¿sí? Miren, es una vela de rango amplio y es alcista. ¿Qué hay aquí? Volumen comprador. ¿Pero qué pasó en esta vela? Aquí dijeron los vendedores, no señor, esto es una zona de ventas. Es una zona de ventas. Y llegaron los vendedores y le metieron más volumen del volumen que estaban metiendo los compradores. Resultado de la ecuación o de la operación, el mercado retrocede. Una vez más, ¿qué tenemos aquí? Vela debilidad alcista. Resultado de la operación, el mercado comienza a caer. Listo. Ahora, ¿dónde también se vuelve muy interesante? Cuando yo, por ejemplo, mezclo los tipos de velas. Si yo tengo un tipo de vela que me está demostrando debilidad bajista y luego veo una vela que me demuestra fortaleza alcista, ¿qué está pasando aquí? Esta vela me está confirmando que los vendedores ya no solamente están perdiendo la batalla, sino que aquí sí ya hay un interés importante por parte de los compradores de hacer subir el precio, ¿sí? Entonces, esta zona de aquí puede ser una zona interesante de compras, ¿vale? Como les digo, nosotros no tomamos decisiones basado o nuestro criterio principal de toma de decisiones de inversión no está definido por los tipos de velas. Es simplemente una confirmación adicional que nosotros hacemos, pero sí es definitivamente muy importante tenerlo en cuenta porque es un argumento adicional que aumenta la probabilidad de certeza en nuestros trades. ¿Cuál es el argumento principal para nosotros tomar los trades? Este de acá. Este es nuestro argumento principal para nosotros tomar los trades. Perdón, este de acá, Forex Market Scan, listo. De acuerdo a esto, que se lo voy a explicar en el Forex en la parte avanzada del curso, entonces es que tomamos decisiones. Pero miren que entender o saber interpretar bien, de acuerdo a la ley de oferta y demanda y un poquito de sentido común, cómo están creando las velas, nos permite a nosotros tener ciertas ventajas importantes dentro del mercado, listo. Entonces ahí vimos para mí los tipos de velas más importantes, las velas fuertes, que pueden ser alcistas o bajistas, y los ejemplos de debilidades alcistas y ejemplos de debilidades bajistas, ¿vale? Ahora, un tipo de vela que también es muy famoso es el tipo de vela de la indecisión. ¿Sí? Gráficamente, cómo se identifica ese tipo de vela? Es una vela que tiene mecha arriba, no tiene cuerpo y tiene mecha abajo. O sea, ahí qué pasó, uno no sabe quién ganó ahí. Es que literalmente cada vez una vela se está formando ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda es una batalla constante, un rifirrafe entre compradores y vendedores. ¿Quién ganó ahí? ¿Compradores o vendedores? Ni idea. No tiene cuerpo, tiene mecha arriba, tiene mecha abajo. Aquí uno puede decir, ¿hay debilidad alcista? Sí, hay debilidad alcista. Pero uno dice aquí, no, pues que aquí también hay debilidad bajista, entonces hay que tomar uno. Ni idea. Esto es indecisión. Y una vela así, para mí, ¿qué significa? Nada, espere. Literal, espere. Esta vela no sirve para tomar ningún tipo de decisión, de acuerdo a mi experiencia. Entonces, ese tipo de velas también se conocen con las famosas velas doji, ¿cierto? Velas doji. Velas sin cuerpo que tienen mecha arriba y mecha abajo. Ni idea, ¿cierto? O sea, no
no hay suficiente información como para yo tomar o hacer una interpretación real de quién está ganando en el mercado en ese momento. Yo vengo aquí al mercado y algunas veces las puedo identificar. Vamos a ver si por ahí veo alguna. Esta vela acá. Mire que aquí está una vela doji. ¿Quién ganó ahí? No, ni idea. Compradores, vendedores, no. ¿Hay debilidad alcista? Sí, pues también hay debilidad bajista, sí. Que nos sirve como argumento para tomar compras o ventas, no, para nada. No nos sirve para nada. Otra aquí, véala aquí. Otra aquí, véala aquí, ¿vale? Entonces, ese tipo de velas denotan mucha indecisión. El mercado durante el periodo analizado, 1 hora, 4 horas, subió, bajó, dejó mecha arriba, dejó mecha abajo, pero no tiene cuerpo, entonces uno realmente no sabe ahí qué puede pasar. Listo. Entonces no sirven ese tipo de velas como argumento para tomar una decisión de inversión, listo, o como complemento a una metodología de inversión. Y las velas envolventes, estas son muy interesantes porque es una especie de variación, ¿cierto? Una especie de variación de las velas fuertes. Y una vela envolvente básicamente hace referencia, y eso lo vamos a ver también en Forex en la parte avanzada del curso, supongamos lo siguiente. Para mí una vela envolvente, ¿cómo funciona? Yo tengo una vela bajista, tan, ok. Tengo el precio de apertura, tengo el precio de cierre y supongo el máximo y el mínimo. Listo, ahí está. Una vela es envolvente cuando el cuerpo esta vamos a ponerle la vela 2 y esta la vela 1. Cuando el cuerpo de la vela 1 se lleva por completo el cuerpo de la vela 2, ¿sí? Y absorbe. Porque ¿qué pasó aquí? Los vendedores, el volumen vendedor era mayor al volumen comprador. Entonces uno esperaría que el precio siga bajando. Pero esta vela envolvió por completo la vela anterior, ¿sí? Se le llevó el máximo a esta vela anterior. Entonces esta vela envolvente, ¿a mí qué me está demostrando? Que aquí hubo definitivamente un cambio de manos. En este momento hubo un cambio de manos. Y estas velas, claro, son velas fuertes también, pero se llaman envolventes porque se le lleva o envuelve por completo el movimiento que tuvo el activo en la vela anterior, ¿sí? Lo mismo, si yo tengo una vela alcista, ¿sí? Tengo una vela alcista, quiere decir que el volumen comprador fue mayor al volumen vendedor y a continuación veo una vela de este tipo. ¿Qué pasó ahí? Ya en esta vela, definitivamente, no solamente el volumen vendedor fue mayor al volumen comprador, sino que envolvió todo el movimiento de la vela anterior. Aquí hubo algo. Sentido común, ley de oferta y demanda. Por eso arrancamos por eso, porque es que esa es la clave del mercado, ¿sí? Si la ley de oferta y demanda es la que define los precios de un activo y de acuerdo a la fortaleza de la oferta o a la fortaleza o debilidad de la oferta, la fortaleza y debilidad de la demanda, es que se van definiendo las cotizaciones y las tendencias, pues hombre, ¿aquí qué pasó? La demanda era mayor a la oferta, por eso el precio subió. Pero aquí pasó algo importante. Ya la oferta o la fuerza vendedora era mayor a la fuerza compradora. Pero se vuelve más interesante cuando esta vela, que es una representación gráfica de las cotizaciones de un activo, me está demostrando que aquí el mercado no solamente tuvo un movimiento contundente a la baja, ¿cierto? Movimiento decidido, porque no dejó mechas en ningún lado. Pues, en este caso, pues, la chita aquí, la chita aquí. Sí, pero el movimiento fue contundente. No solamente hubo ese movimiento contundente, sino que envolvió por completo toda la cotización de la vela anterior. Ahí, sentido común. Aquí pasó algo en el mercado, ¿sí? Y lo que pasó fue que los vendedores tomaron el control de este activo. Movimiento más probable después de esto, que el mercado siga cayendo. Movimiento más probable después de esto, que el activo siga subiendo, ¿vale? Entonces miren que lo mismo. Entonces no es que vamos a ver esto antes de a tomar una compra, no. Se vuelve interesante cuando lo pongo en contexto. Cuando lo voy a poner en contexto es en zonas de reacción, que lo vamos a ver en la parte avanzada. Entonces yo vengo y analizo aquí, por ejemplo, velas envolventes. Miren, por ejemplo, está aquí. En esta pobre vela, ¿sí? Y aquí sí se pone supremamente interesante la situación. ¿Qué nos está mostrando esto? Debilidad bajista, debilidad bajista, debilidad bajista, debilidad bajista. Y luego de esta velita llega un velón de esto, ¿sí? Velón de estos. Envuelve no solamente esta, sino esta y también esta vela. Envolvió 3 velas bajistas en un solo movimiento. ¿Qué hay aquí?
aquí pasó sentido común, ley de oferta y demanda, aquí definitivamente pasó algo. ¿Y qué pasó? Los compradores tomaron el poder de este mercado, de este activo, ¿vale? Sí, y es simplemente análisis de velas, ¿vale? ¿Dónde le pone interesante esto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si yo pongo esto en contexto, es decir, vengo y miro dónde está rebotando este activo, dónde está rebotando este activo, entonces yo puedo decir, hombre, si estamos en una zona importante para los compradores, ahí es que se pone interesante la cosa. En efecto, zona importante para los compradores, muy probablemente aquí, ¿vale? Ahora, no, pues es que esto sí es un descaro, ¿cierto? Miren aquí lo mismo, empezamos a conjugar, no conjugar, no empezamos a mezclar, ¿sí? A buscar confluencias de criterios o de conceptos. Debilidad alcista en esta vela, debilidad alcista en esta vela, debilidad alcista en esta vela. Yo me acerco más. Aquí, sí. Debilidad alcista en todas estas velas de aquí. Debilidad alcista, debilidad alcista, debilidad alcista. Llega esta vela y se envuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se envolvió todo este movimiento de aquí. ¿Sí? Se lo llevó. ¿Qué pasa después de ahí, chicos? Hay un movimiento contundente en ese momento. Aquí definitivamente llegaron los vendedores y tomaron el control de este activo. Resultado de la operación, el mercado sigue cayendo. ¿Dónde es importante analizar esto? En contexto, listo, en zonas de reacción, ¿vale? En zonas de reacción. ¿Y qué es lo importante? Que entendamos desde ya, porque lo vamos a ver en la parte avanzada del curso, que aquí el mercado, los vendedores ganaron, ¿sí? En este mercado. Y de una vez les digo, el mercado tiene memoria, ¿sí? Por ende, cuando el mercado en un futuro llegue a esta zona de aquí, es probable que pase algo, ¿sí? Es probable que pase algo cuando llegue a esta zona, ¿sí? A esta zonita de acá, marcos de 4 horas, se va a ver mucho mejor. Tin, tin, tin. Me perdió. Pero miremos, por ejemplo, esta también de aquí, ¿vale? Es probable que cuando el mercado llegue a estos niveles, empiece a presentar ciertos rechazos, ciertos rechazos, hasta que finalmente es probable que lo rompa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El mercado tiene memoria que aquí, una vez más, aquí ganaron los vendedores. Entonces, cuando el mercado llegue allá, el mercado va a recordar y va a decir, esta es una zona vendedora del pasado. Entonces es probable que aquí vuelvan a participar los vendedores. ¿Listo? Hasta que muy probablemente en algún momento se va a romper. ¿Listo? Muy probablemente en algún momento se va a romper. ¿Listo? Entonces, chicos, esa es la parte de las velas. Esa es la parte de las velas. Vamos a dar este videito hasta este punto. Y en el siguiente video vemos estos otros 3 punticos, ¿vale?